Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar ahora a grabar la clase correspondiente a la unidad número 4. Yo les voy a hacer ahora presentación de pantalla y esta clase la vamos a dividir en dos partes porque también es un poquito larga, ¿sí? Primero voy a grabar la primera parte y después voy a grabar la segunda. Bueno, en la unidad número 4 nosotros vamos a hacer referencia a todo lo que es virus, ¿sí? Digamos, esta unidad está dividida en dos partes. Por un lado vamos a hablar de todo lo que es la parte de virus y por otro lado todo lo que es la parte de microscopía en cuanto a generalidades. Bueno, como primera medida, nosotros tenemos que definir lo que es un virus, ¿sí? Entonces, acá, digamos, yo ya las primeras unidades habíamos clasificado, digamos, los microorganismos como estructuras celulares y estructuras acelulares. Los virus entrarían dentro del grupo de los organismos acelulares. Y lo definimos como aquellos agentes infecciosos por su tamaño, especialmente pequeño, y porque son parásitos intracelulares estrictos u obligados. ¿Qué quiere decir eso? Los virus por sí solos, digamos, no pueden reproducirse a diferencia de una célula. Por eso se dice que son parásitos intracelulares que pueden ser estrictos u obligados. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan de una célula huésped viva para multiplicarse. ¿Cuáles son las características? Son entidades que contienen un único tipo de ácido nucleico, sea ADN o ARN, digamos que sería lo más importante y elemental de un virus. Contienen una cubierta proteica que rodea al ácido nucleico, que se llama cápside, y se multiplican dentro de las células vivas. ¿Cuál es la otra característica importante? Inducen la síntesis de estructuras especializadas capaces de transferir el ácido nucleico viral a otras células. Entonces, ¿qué es lo que tienen que rescatar, digamos, de estos microorganismos? Por un lado, definir o entender, digamos, que son estructuras acelulares, que son parásitos obligados, que necesitan de una célula huésped viva para poder multiplicarse. Ya vamos a ver un poquito más adelante esos mecanismos, que son estructuras donde su genoma o ácido nucleico puede ser de un solo tipo, que es ADN o ARN, y que tiene una cubierta proteica que rodea al ácido nucleico que se llama cápside. Eso dentro de todo, hablando de características generales. También van a escuchar o van a sentir nombrar algunos términos en microbiología que son importantes que ustedes los vayan teniendo en cuenta, no sé si memorizando, pero por lo menos recordando. ¿A qué se llaman bacteriófagos? ¿Sí? Llamamos bacteriófagos a los virus que infectan bacterias y pueden desarrollar mecanismos que se denominan líticos o lisogénicos en la célula bacteriana y están relacionados con la virulencia bacteriana. Un virión es la partícula viral completa y con capacidad infectante. Un provirus es cuando el ADN viral se integra a un cromosoma de la célula hospedadora. En los retrovirus, como el caso del virus del HIV, el genoma viral es transportado al núcleo de la célula infectada, donde se integra un cromosoma celular mediante la acción de la integrasa viral. Entonces, digamos, estos son conceptos que ustedes van a encontrar en algunos libros y que tienen que aprender a diferenciar. También tenemos que hablar o diferenciar a qué llamamos virus, a qué llamamos viroides y a qué llamamos priones, ¿sí? Los virus están integrados por ADN o ARN y una cubierta proteica. Eso es lo elemental de un virus. Los priones básicamente están formados por proteínas y los viroides están constituidos únicamente por ARN o lo que nosotros llamamos ácido ribonucleico, ¿sí? Acá tendrían un esquemita de un prión, de un virus y de un viroide, ¿sí? ¿Cuáles son las características particulares de los viroides? Se dice que son partículas infectivas de ARN monocatenario
que puede ser circular o lineal y que no tienen o no están protegidos por ningún tipo de cubierta. El ARN puede presentar fragmentos bicatenarios por pliegues de la misma y única hebra. Se sabe que el viroide no actúa como ARN mensajero que se deja traducir en proteínas por los ribosomas de la célula huésped. Los priones son pequeñas partículas infecciosas, patógenos capaces de resistir el tratamiento que inactiva a los ácidos nucleicos. Está compuesto por proteínas, tienen un gran poder de asociación, poseen afinidad por las proteínas hidrófilas de las membranas celulares y tienen capacidad de producir nuevos priones, especialmente en células nerviosas. ¿Cuál es la diferencia de los virus y los viroides? Que esto digamos, lo tienen que saber y a veces les preguntan en el examen final. A diferencia de los viroides no poseen proteínas ni lípidos y están constituidos por una cadena cíclica corta de ARN circular o con forma de varilla que no codifica proteínas. Es importante decir que su forma intracelular como extracelular son las mismas. Eso quiere decir que se trata de un ARN desnudo. Los mecanismos por los cuales estos logran causar infección están relacionados con la autocatálisis de su material genético. Bueno, ahora vamos a hablar o vamos a señalar ciertas características importantes de los virus. Por un lado, ¿qué vamos a hablar? Del tamaño, ¿sí? Los virus, digamos, son muchísimo más pequeños que las bacterias, que las levaduras, que los hongos, ¿sí? Fíjense en acá, dice que pueden medir solo 20 nanómetros. NM significa nanómetros, ¿sí? Que serían 10 a la menos 9 metros, o sea, la milésima parte de un micrón, ¿sí? Fíjense en el tamaño pequeñísimo, digamos. Y los más grandes, digamos, hablando a nivel de virus en cuanto a tamaño, alcanzan los 300 nanómetros. Debido a esta característica de su tamaño diminuto, los virus solo pueden ser visualizados con la ayuda de un microscopio electrónico. O sea que nosotros virus en un microscopio óptico imposible de ver, ¿sí? Acá tenemos datos de un virus grande que puede ser poxvirus, que anda en 300 nanómetros, que es el virus de la viruela. Y el virus más pequeño, por ahora, digamos, sería el virus de la poliomielitis, que mide aproximadamente 27 nanómetros. Acá tienen ejemplos de tamaño. Bueno, básicamente en esta diapositiva lo que hacemos es comparar. Este sería una E. coli o una bacteria. Estas serían las medidas en nanómetros, 3000 por 1000. Este sería un glóbulo rojo humano que anda en el orden de los 10.000 nanómetros. Y fíjense cómo el tamaño de los virus. El prión, pequeñísimo, anda en 220 nanómetros. La Vaccinia virus, el virus del ébola, que sería el más grandecito dentro de todos, que anda en 970 nanómetros. Un adenovirus también anda en 90 nanómetros. El rinovirus en 30 nanómetros. Los bacteriófagos andan en 24 nanómetros. Bueno, son ejemplos de tamaño. El virus de la rabia anda en 170 por 70 nanómetros, ¿sí? Bueno, es para que ustedes tengan una idea del tamaño. En cuanto a la estructura, la parte central del virus es el genoma o nucleoide. Genoma quiere decir donde tiene toda la información genética del virus, que es, digamos, lo elemental para que pueda seguir viviendo el mismo. Si esto se destruye o se elimina por algún método, sea físico o químico, el virus ya no existe, digamos, automáticamente tiende a desaparecer. Entonces, la parte central del virus, que se puede llamar genoma o nucleoide, lo van a encontrar de las dos maneras, que se encuentra rodeado por una cubierta proteica denominada cápside, ¿sí? O sea, se encuentra rodeado por una cubierta proteica denominada cápside. En algunos virus se agrega otra estructura más externa que se llama la envoltura. Y los virus que la poseen se clasifican como virus envueltos. Cuando no existe una envoltura, se dice que se trata de un virus desnudo. Y acá tienen ese ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un virus que tiene una cubierta externa, ¿sí? O envoltura, si lo quieren llamar, que sería la parte esta que tiene estas cabecitas, digamos, como fósforos, ¿sí? Esta sería la cápside, ¿sí? Los circulitos estos. Y después tenemos el ácido nucleico o genoma, ¿sí?
Entonces, la cápside con el ácido nucleico se denomina nucleocápside, ¿sí? Y a diferencia, este sería un virus desnudo, donde únicamente lo que tenemos es el ácido nucleico y la cápside que está compuesta por capsómeros, ¿sí? Cada uno de estos circulitos se denominan capsómeros. Bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las características generales? Los virus se caracterizan por presentar una única especie de ácido nucleico constitutiva que puede ser ADN o ARN, o sea, un virus o es ADN o es ARN. ¿Qué otra característica pueden tener? Aparte de ser ADN o ARN, pueden ser monocatenarios o bicatenarios, con una estructura doble hélice. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, los podemos encontrar con una sola hebra o con dos hebras. Si es una sola hebra, se dice monocatenario, y si está formado por dos hebras, se dice que es bicatenario. Las hebras sería la secuencia de los nucleótidos que forman ya sea el ADN o el ARN. La mayoría de los virus de ADN presentan un genoma bicatenario, con excepción del parvovirus, que está constituido por ADN monocatenario. Eso sería una característica. Además, las moléculas de ADN viral pueden ser lineales o circulares, y la conformación circular confiere una serie de ventajas al ácido nucleico respecto de la estructura lineal, otorgándole protección frente al ataque de lo que se llaman unas enzimas que los destruyen, que se denominan exonucleasas. Los ARN de los virus animales son en su gran mayoría de cadena simple, se dice que son monocatenarios, siendo reovíride, rotavirus y bornavíride o bornavirus las únicas familias que presentan que se presentan como genoma de ARN bicatenario, ¿sí? ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta, aparte de que sean ADN o ARN monocatenarios o bicatenarios? La polaridad, ¿sí? La polaridad o sentido de la cadena de ARN es una propiedad fundamental utilizada para definir los distintos tipos de ARN viral. Se parte de definir como polaridad positiva la secuencia de bases correspondientes al ARN mensajero, y como polaridad negativa a la secuencia complementaria a la del ARN mensajero, ¿sí? Esto quizás por ahora les resulte un poquito difícil de entender, pero cuando nosotros veamos la parte de genética, digamos, bacteriana, vamos a terminar de comprender estos conceptos que están puestos ahora en esta unidad, ¿sí? Entonces, acuérdense que en cuanto a la polaridad, nosotros vamos a tener ARN cadena más, se dice, y ARN cadena menos, ¿sí? O también le pueden llamar como polaridad positiva y o polaridad negativa, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver que sea eso? Con la secuencia de bases. Si la secuencia de base es similar a la del ARN mensajero, se dice que la polaridad es positiva. Y si la secuencia es complementaria a la del ARN mensajero, se dice que la polaridad es negativa, ¿sí? Básicamente ahora lo dejamos expresado de esa forma al concepto. Bueno, acá tienen ejemplos de tipos de ADN, ¿sí? Según forma y número de cadenas. Fíjense, tenemos ADN monocatenario, que son poco frecuentes, no hay muchos. Únicamente tenemos un lineal, que puede ser el ejemplo del parvovirus, y un circular, que es el virus X174, ¿sí? Y obviamente de los bicatenarios tenemos varios, pueden presentarse enrollamientos o estar concatenados. En el caso de un lineal tenemos células eucariotas, el virus del herpes T4, estos serían ADN de tipo bicatenario. Circular lo van a presentar la mayoría de las bacterias, mitocondrias, cloroplastos, virus SB40 y del polioma. Y después tenemos aquellos que están súper enrollados o aquellos que se denominan concatenados, ¿sí? Estos son, digamos, ejemplos nada más de tipos de virus, no, en realidad no de virus, sino acá estamos hablando de qué, de ADN y ejemplos. ¿Qué ejemplos de ADN? Monocatenario y bicatenario. Acá tenemos ejemplos de morfología viral, ¿sí? Cómo se muestra tanto los virus de ADN y ARN y cómo varían en cuanto a tamaño y forma. Entonces, fíjense, arriba vamos a tener todos los virus que son
o que se denominan, la estructura es de ADN. Y los de abajo son virus de estructura de ARN. ¿Está? Entonces, dentro de ADN, ¿qué tenemos? El poxvirus, el herpevirus, el adenovirus, el papiloma, el virus del papiloma o el parvovirus. Y dentro de los virus que responden a una estructura ARN, tenemos el virus de la influenza, el rotavirus, el virus de la rabia, el virus del HIV, el coronavirus, ¿sí? Y poliovirus, ¿sí? Bueno, entonces ustedes acuérdense, a ver, no hace falta que se acuerden de todos, que me puedan acordarse de un ejemplo de virus de ADN y uno o dos ejemplos de virus de ARN, suficiente, ¿sí? Y acá se hace un poquito más complicado, ¿por qué? Porque acá vamos a tener, por un lado, ADN de cadena simple, es el parvovirus. El ARN, ARN, cadena simple, también tenemos el picornavirus. Ahora tenemos ADN, cadena doble, papovirus, el ADN, otro ejemplo, digamos, de cadena doble es el adenovirus, y uno digamos, de doble cadena de ARN es el reovirus. Entonces, fíjense en acá. Todo esto que yo lo estoy marcando acá con el cursor, son aquellos que no tienen cubierta lipídica. Se dice que son virus desnudos, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado virus desnudos y por otro lado que son de cadena simple y cadena doble. Tenemos ejemplos de cadena simple de ADN y de ARN, y de cadena doble tenemos de ADN y de ARN, ¿sí? Entonces, estos que están del lado izquierdo, digamos, en la diapositiva, son sin cubierta, y los que tenemos del lado derecho son con cubierta lipídica. Fíjense, incluso ahí está marcada la cubierta, y acá vamos a tener, por un lado, los que son de cadena positiva o polaridad positiva, que son ARN. Acá tenemos los ARN de cadena negativa y los ADN de cadena doble, ¿sí? Que son el herpevirus y el poxvirus. Entonces, ARN de cadena positiva tenemos togavirus, retrovirus y coronavirus. En tanto, los ARN de cadena negativa tenemos aparamixovirus, rhabdovirus y ortomixovirus, ¿sí? Bueno, como les digo, o sea, la idea es que ustedes se acuerden de algunos o puedan hacerse un esquemita, algo en su cuaderno para poder estudiar esto, ¿sí? Que parece complicado, pero es sencillo. No lo veo muy complicado. Bien, ahora vamos a hablar de la cápside, ¿sí? La cápside viral es el resultado de la aglomeración de subunidades más pequeñas llamadas capsómeros. Pueden ser esféricos o prismáticos, y su función es proteger al genoma y otorgar simetría viral, entre las que se observan la simetría icosaédrica, la simetría helicoidal y compleja. La compleja es una combinación de la icosaédrica y helicoidal. El conjunto formado por el nucleoide y la cápside se denomina o recibe el nombre de nucleocápside, ¿sí? Acá tenemos los tipos de simetría. Este sería un virus icosaédrico, ¿sí? Acá tenemos un virus cilíndrico. Esta sería la cápside de un icosaédrico, el color violeta. La cápside de un virus cilíndrico estaría de verde, ¿sí? Un virus complejo, ya les dije, tiene los dos tipos de estructura, circular e icosaédrica, ¿sí? Y este sería un virus con envoltura, donde tenemos la cápside acá adentro y esta sería la envoltura, ¿sí? O cubierta, se dice. Bien. La envoltura, ¿cuáles serían las características de la envoltura? Es una bicapa lipoproteica que deriva de la membrana nuclear o de la membrana citoplasmática de la célula infectada por el virus, que se denomina célula hospedadora. En muchos virus con envoltura, esta presenta lo que se denominan espículas, o también se llaman proyecciones o peplómeros de naturaleza glucoproteica, que sirven de fijación, dado que son estructuras que se unen a los receptores de las células que van a ser infectadas. Cuando un virus envuelto pierde la envoltura, deja de ser infectivo. Las funciones de la envoltura son la protección de la nucleocápside, la adherencia a los receptores celulares y la antigenicidad, ¿sí? Esto es importante que ustedes vayan entendiendo. Bueno, acá lo mismo, les vuelvo a mostrar esquemitas de distintos tipos de virus,
y todo esto son con lo que sería esa envoltura, ¿sí? El virus del HIV, el de la hepatitis B, el de la influenza, el adenovirus, rotavirus, todos son los que tienen esas características. Bien, y ahora nosotros vamos a ver, digamos así en modo pantallazo, lo que es el dogma central de lo que nosotros llamamos la biología molecular, ¿sí? Si bien, digamos, hasta no hace mucho tiempo, digamos, no se trabajaba, digamos, a nivel de biología molecular con el caso de los microorganismos, es lo que hoy por hoy, digamos, está de moda, pero para poder entender esto, ustedes tienen que conocer de qué se trata o en qué consiste lo que es el dogma central de la biología molecular, ¿sí? Este dogma fue propuesto por Crick, o se dice por Watson y Crick, en el año 1970, que no tenía mucha utilidad, digamos, por la parte de microbiología, pero con todo lo que fue el proceso de investigación y evolución de la microbiología, hoy por hoy sirvió para analizar o estudiar o identificar ciertas características de los microorganismos que hasta antes de los años 70, si quieren llamarlo así, no se tenían en cuenta estas características a nivel celular o genético, ¿sí? ¿Qué quiere decir o de qué vamos a hablar acá básicamente en lo que es el dogma central? Vamos a hablar del cómo, digamos, el ADN se transcribe en ARN y ese ARN se va a traducir ¿en qué? En proteínas, ¿sí? Esto funciona para todo ser vivo, ¿sí? Estos serían los mecanismos moleculares que se dan digamos, en la parte de donde, digamos, hayan estructuras de ADN o en los cromosomas, digamos, de una célula, puede ser vegetal o animal. Esto es el concepto que ustedes no tienen que olvidarse, ¿sí? El fenómeno de transcripción y de traducción, partiendo siempre de un ADN, ¿sí? Y el ADN se puede replicar o autorreplicar como ¿qué? Como ADN, ¿sí? Después hubieron modificaciones posteriores a lo que propuso Crick en el año 1970, donde se dice que no solo el ADN se puede autorreplicar o replicar, también se puede autorreplicar el ARN, y existe lo que se denomina la transcripción inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que antes se decía únicamente que el ARN se obtenía a partir del ADN, ¿sí? O sea que el ADN se podía autorreplicar únicamente, pero con las modificaciones posteriores se pudo lograr que por medio de lo que se denomina una transcripción inversa, a partir de ARN yo pueda lograr obtener ADN, ¿sí? Digamos, estas serían las últimas modificaciones y obviamente todo esto se va a traducir ¿en qué? En la síntesis de proteínas, ¿sí? Acá tenemos el mismo esquemita donde acá hablamos de, digamos, el fenómeno, digamos, de replicación del ADN, que solo se replica, se transcribe en ARN, el ARN también se puede replicar solo, el ARN se traduce en proteínas que pueden dar lugar a lo que nosotros denominamos a nivel de microorganismos priones, y a nivel de ARN, ¿a quiénes tenemos? A los virus. No solo tenemos virus de ARN, sino también tenemos virus de ADN, ¿sí? Entonces, esto que yo les presento acá es algo que ustedes tienen que tener presente para entender todo lo que es los procesos de síntesis o producción de nuevos compuestos de ADN o ARN o incluso de proteínas, desde el enfoque de microbiológico a nivel de virus y priones. Entonces, nosotros vamos a tener, digamos, lo que sería la clasificación de Baltimore, ¿sí? Esta clasificación, digamos, distribuye a los virus en 7 grupos fundamentales en función de la base química del genoma y el mecanismo de producción de ARN mensajero. Todos los virus deben generar cadena positiva o cadenas de polaridad positiva de ARN a partir de sus genomas para producir proteínas y replicarse a sí mismos, pero se utilizan distintos mecanismos, ¿sí? Entonces, esto es un poquito medio engorroso quizás para entender.
lo vamos a explicar, digamos, de una forma dentro de todo sencilla. Igual, como les digo, chicos, si les queda alguna duda, después me preguntan, yo no tengo ningún problema. Entonces, yo se los voy a dejar planteado y después cualquier cosa me preguntan en clase de consulta. Nosotros tenemos, de acuerdo a la clasificación de Baltimore, 7 tipos de virus, se podría decir, ¿sí? Entonces, vamos a tener un grupo o un tipo 1, donde estarían todos los virus que se denominan ADN bicatenario. Acuérdense que bicatenario eran 2 hebras de ADN, ¿sí? Y dentro de esto tenemos como ejemplo al herpesvirus y el adenovirus. Dentro del grupo de tipo 2 son los virus de ADN que se denominan monocatenarios, una sola hebra de ADN, y tenemos al parvovirus, que sería el virus del ratón. Después tenemos un tipo 3, que se denominan virus ARN bicatenario, que se transcriben de ARN a ARN mensajero, y por ejemplo acá tenemos al reovirus. Dentro del tipo 4 tenemos al virus ARN monocatenario, cadena más, cadena positiva. No se transcribe y se lee como ARN mensajero de forma directa. Y acá tenemos como ejemplo al virus de la hepatitis A. Después tenemos el tipo 5, donde tenemos virus de ARN monocatenario, cadena menos o cadena negativa o polaridad negativa. En este caso, el ARN vírico debe transcribirse a ARN mensajero para poder replicarse y para realizar la síntesis de proteínas. Y acá como ejemplo tenemos al virus de la rabia. Después tenemos los que integran el tipo 6 o grupo 6, son virus ARN monocatenario retrotranscripto, y acá tenemos por ejemplo el retrovirus. Y los de tipo 7 serían los virus de ADN bicatenario, también retrotranscripto, como ejemplo, el Hepatnaviridae o Viridae, como quieran, que sería el virus de la hepatitis B. En este grupo entraría el virus de la hepatitis B. ¿Sí? Bueno, acá. Entonces, todo esto tiene un esquemita que ya lo presento en la siguiente diapositiva, donde la idea, digamos, es que ustedes puedan comprender, o sea, yo en realidad no les podía haber puesto esto, les podría haber puesto la siguiente diapositiva, pero la idea era un poco ordenar los 7 grupos con las características de cada grupo o tipo en realidad, y de acuerdo a eso van a poder entender la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos la clasificación de Baltimore, ¿sí? Dice que distribuye a los virus en 7 grupos fundamentales en función de la base química del genoma y en el mecanismo de producción de ARN mensajero. Todos los virus deben generar cadena positiva de ARN mensajero a partir de su genoma para producir proteínas y replicarse a sí mismos. Pero se utilizan distintos mecanismos en cada uno de los 7 grupos, ¿sí? Entonces, ¿y cómo van a estar dados estos mecanismos? De acuerdo al dogma central de la biología molecular. Tienen que acordarse de lo que yo les expliqué al principio, que el ADN se transcribe en ARN mensajero y ese ARN se va a traducir en proteínas, ¿sí? Y que cada uno, tanto el ADN como el ARN, se pueden replicar. ¿Está? Eso es lo primero que ustedes tienen que entender. Entonces, vamos a hablar, acá fíjense. Entonces dice, todos los virus deben generar cadenas positivas de ARN a partir de sus genomas como para producir proteínas y replicarse a sí mismos. Entonces, todos los 7 grupos, acá aparecen 6, pero no importa porque son 7, todos tienen que llegar a traducirse en ¿qué? En ARN, se dice mensajero o cadena positiva o de polaridad positiva, ¿sí? Entonces, acá tenemos, vamos a ir analizando cada grupo. Acá tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5 y acá en este que está el 6 también estaría el 7, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? La síntesis o la traducción de qué? Puede ser traducción si son cadenas de qué? De ADN, o puede ser la replicación si ya son cadenas de ARN, que pueden ser cadena positiva o cadena negativa. Básicamente es eso, ¿sí? Y el caso de
transcripción inversa o retrotranscripción también que va a requerir del mecanismo de traducción. Bueno, entonces ustedes después cuando lo tengan a la diapo digamos, en su cuaderno o en su computadora o en su celular, van a tener que ir yendo y viniendo, así van comparando, ¿sí? Entonces, empezamos con el grupo 1, que se dice virus de ADN bicatenario, ¿sí? Estos son, entonces tenemos ADN bicatenario, donde dice que su material genético está compuesto por ADN de doble cadena. Fíjense en acá, este sería el grupo 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un ADN de doble cadena y se replica usando una enzima que se denomina la ADN polimerasa dependiente del ADN, ¿sí? No usando al ARN como intermediario durante la replicación. Son los virus de ADN más diversos y frecuentes. Entonces, nosotros acá, ¿qué tenemos? Básicamente, lo que tenemos es, digamos, acá, digamos, el ADN se va a traducir, se va a transcribir en ARN cadena más, o sea, se va a romper, digamos, este doble enlace, ¿sí? Pero para poder producir ARN mensajero, ¿sí? Y para que ocurra este fenómeno de transcripción, sí o sí tengo que tener ¿qué? Una enzima que se denomina una ADN polimerasa que es dependiente de ADN, ¿sí? Esa ADN polimerasa es provista, digamos, por la célula huésped, que es lo que va a permitir que el ADN se transcriba a ARN mensajero, ¿sí? Y son enzimas. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos, sí o sí, para que el ADN se transcriba en ARN, necesitamos de algunas enzimas, en algunos casos. ¿Está? Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. Del grupo de virus de ADN bicatenario, que son de doble cadena, tenemos, digamos, especies como el adenovirus humano 2, digamos, acá tenemos Plodia interpunctella granulovirus, que, digamos, donde acá les dice cuáles son los hospederos, ¿sí? Acá tenemos, estas serían las familias, estas serían las especies y estos serían los hospederos. Y acá al costadito, digamos, tendrían la estructura de cada uno de los virus de acuerdo a las familias, ¿sí? Estas son las familias de los adenovirus. Esto se dice baculoviridae. Y acá tenemos corticoviridae. Nada, esto yo no les, o sea, no empiecen a decir, me voy a tener que estudiar todo esto. No se tienen que estudiar esto. Yo les pongo como ejemplos de de algunas familias y de algunas especies de estos virus con características que son de ADN bicatenario. Obviamente no son los únicos, hay más. Yo les puse estos ejemplos nada más como para no hacerlo tan largo. ¿Está? Bien. Después tenemos el grupo 2, que son virus de ADN. Acá fíjense, estos son como monocatenarios, ¿sí? Entonces son virus de ADN monocatenarios. Acá, ¿qué dice? Su material genético es ADN de una cadena de carácter positivo. Entonces acá tenemos nosotros una cadena de ADN de polaridad positiva, ¿sí? Ahora, ya que la polaridad es positiva, va a necesitar una cadena negativa para poder transcribirse en ARN mensajero. O sea, el ADN así solo, como el ADN cadena positiva así solo, como está acá, no puede pasar o no puede traducirse directamente a ARN mensajero. Transcribirse, perdón. ¿Se entiende? O sea, sí o sí va a necesitar de una cadena complementaria para que el ADN, una vez que esté de monocatenario pase a ADN bicatenario, bicatenario, pueda transcribirse recién en ARN mensajero, ¿sí? Entonces dice, así al entrar a la célula, la ADN polimerasa, que es una enzima de reparación o alargamiento, hace un ADN bicatenario que sirve para sintetizar a partir de la hebra negativa un ARN mensajero que lleva la información necesaria
para fabricar los capsómeros y enzimas replicativos, ¿sí? Entonces, fíjense en acá. Nosotros tenemos ADN monocatenario. Ese ADN monocatenario primero tiene que replicarse o formarse un ADN bicatenario para que este se transcriba en ARN monocatenario y este va a poder autorreplicarse y también va a poder generar la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces acá necesitamos ¿qué tipo de enzimas? Una ARN polimerasa para que el ADN de simple cadena se transcribe, perdón, el ADN bicatenario se transcriba en ARN monocatenario. Y vamos a necesitar una ADN polimerasa del huésped ¿para qué? Para que el ADN cadena simple pase a ADN cadena doble, ¿sí? Entonces acá necesitamos dos tipos de enzima, a diferencia a los virus del grupo 1, que únicamente necesitaban de una sola enzima, ¿sí? Entonces recuerden que los ADN monocatenarios primero tienen que, digamos, autorreplicarse o formar un ADN bicatenario, el cual sí se va a transcribir en ARN, pero el ADN cadena positiva solo no se puede transcribir a ARN. Y acuérdense que participan dos enzimas, una ARN polimerasa y una ADN polimerasa. Bueno, acá tenemos ejemplos, como les dije, acá tenemos virus de la anemia del pollo, virus del rayado del maíz, que se dan en plantas, estos se dan en vertebrados, y para el caso de bacterias, bueno, tenemos colifago FD, y fíjense la diferencia en cuanto a su estructura. Son algunas complejas y otras son más sencillas, como los de la familia Circoviridae o Circovirus. Eso es lo que respecta al grupo 2. Ahora, en cuanto al grupo 3, acá tenemos virus que son ARN bicatenario, o sea que son de doble cadena, ¿sí? Entonces, acá el virus que tiene ARN de cadena doble en su genoma, como la mayoría de los virus de ARN se replican en el citoplasma y no dependen de las polimerasas de la célula huésped, pues incluyen estas enzimas en el virión. Entonces, para el caso del grupo 3, estos no necesitan enzimas de la célula huésped, sino que ya vienen incluidas en el virión, ¿sí? Entonces, acá básicamente tenemos ARN doble cadena que se va a, digamos, transcribir en ARN mensajero para luego sintetizar proteínas, ¿sí? Entonces, para este caso, las enzimas que participan se denominan ARN polimerasas acortadas o codificadas por el virus que es de ARN bicatenario, ¿sí? El cual se va, digamos, transcribir en ARN mensajero, ¿sí? Y ese ARN mensajero va a dar lugar a dos hebras de cadena positiva de ARN mensajero. En realidad no es de ARN mensajero, sino a dos cadenas simples, digamos, de ARN cadena positiva. Ejemplos del grupo 3, que son ARN bicatenarios, tenemos el virus de la necrosis pancreática en vertebrados, un virus que se denomina Pseudomonas phago-6, que es un bacteriófago, digamos, virus que atacan a hongos, por ejemplo, el que ataca al Penicillium chrysogenum es un virus que ataca a hongos. Bueno, son algunos ejemplos y acá serían las estructuras de estas familias. Digamos que hay más familias en cuanto a la clasificación o a las características de los virus. Después ponemos el grupo 4, que son virus ARN monocatenario cadena positiva. En este caso, digamos, tiene una ARN de cadena sencilla de sentido positivo como material genético y no se replica usando ADN intermedio. Los virus ARN positivos son idénticos a los ARN viral y por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la célula huésped. La replicación tiene lugar principalmente en el citoplasma y no son tan dependientes del ciclo celular como los virus de ADN.
sea que estos, digamos, se traducen en ciertas, de forma directa porque son virus de cadena positiva, o sea, tienen polaridad positiva. Bueno, acá tenemos, digamos, la síntesis de proteína, que ya dijimos que estos se traducen directamente como, o son considerados directamente los ARN cadena positiva como ARN mensajero y directamente traducen proteínas. Y se utilizan enzimas que se denominan ARN polimerasas codificadas por el virus. Dentro del grupo 4 tenemos al virus de la fiebre amarilla, al virus del mosaico de la cebada, después tenemos virus que atacan algunas enterobacterias, el virus del necrótico del tabaco, bueno, y tienen algunos grafiquitos, digamos, para modo de ver. Después tenemos el grupo 5, que es el virus de ARN monocatenario con polaridad negativa o cadena menos. Este ARN de cadena sencilla de sentido negativo como material genético y no se replica usando ADN intermedio. El ARN viral de polaridad negativa es complementario al del ARN de mensajero y por lo tanto debe convertirse en ARN positivo por una ARN polimerasa antes de la traducción. Entonces, acá el ARN se tiene que convertir en ARN, el ARN negativo tiene que convertirse en ARN positivo y para eso se utiliza una ARN polimerasa antes de la traducción. El ARN purificado de virus negativo no es por sí mismo infeccioso, puesto que necesita ser traducido en ARN positivo. O sea, que si nosotros tendríamos ARN negativo, ese virus no es infeccioso hasta tanto no se traduzca en ARN positivo. Bueno, acá tendríamos acá sería el grupo 4, el cual se tiene, digamos, que traducir en ARN positivo para que sea infeccioso. Y acuérdense que acá se utiliza una ARN polimerasa. Y acá tenemos ejemplos de los virus que son de ARN monocatenario o cadena negativa. Tenemos el virus de la parainfluenza humana, el virus del sarampión, el virus de la rabia, estarían dentro de este grupo. Después tenemos el grupo 6, que son virus ARN monocatenario retrotranscripto. Acá tenemos una cadena, digamos, sería una ARN de cadena sencilla en su genoma que se replica en la célula huésped mediante una transcripción inversa, es decir, mediante la formación de ADN a partir de un molde de ARN. Entonces, acá, digamos, nosotros vamos a tener ARN que es de polaridad positiva y uno de polaridad positiva y polaridad negativa, los cuales se van a transcribir o retrotranscribir para formar ADN de polaridad positiva y negativa, el cual recién se va a transcribir. Estos dos se retrotranscriben en ADN polaridad positiva o negativa y el ADN ese retrotranscripto recién se va a transcribir en ARN mensajero, ¿sí? Acá se utilizan las enzimas, se denomina una transcriptasa inversa, que es aportada por el virus, y después se utiliza una ARN polimerasa, que es aportada por el huésped o por la célula huésped. Y acá tenemos, estos serían los grupos de los retrovírides o retrovirus. Tenemos el virus de la leucosis bovina, el virus de la inmunodeficiencia humana. Y después tenemos el mismo caso, pero ¿para quiénes? Para los que son ADN monocatenario retrotranscripto. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, al virus del mosaico del coliflor, el virus, como hace rato le había dicho, de la hepatitis B, ¿sí? Y son lo mismo, digamos, necesitan, estos serían ADN monocatenario, los cuales se van a tener que, digamos, retrotranscribir
en ADN bicatenario para luego transcribirse a ARN mensajero. Después tenemos los ciclos de replicación viral. Por un lado tenemos lo que se denomina un ciclo lítico y por otro lado un ciclo lisogénico. El ciclo lítico ocurre cuando el virus lisa o destruye la célula hospedadora y el ciclo lisogénico ocurre cuando el material genético viral se integra al de la célula hospedadora. Cada vez que se reproduce la célula hospedadora lleva el virus en su propio material genético de generación en generación y no implica la lisis de la célula hospedadora. O sea que acá el virus queda incorporado a la célula hospedadora y en este caso lo único que el virus hace es ocupar a la célula para reproducir más partículas virales y la termina destruyendo. Acá tenemos los dos ciclos, el lítico y el lisogénico. Acá tendríamos, digamos, está la secuencia, digamos, tenemos el fago se fija a la célula huésped e inyecta su ADN. Ese ADN, digamos, como les digo, acá tienen el cromosoma bacteriano, si sigue el ciclo lítico, se inyecta el ADN del fago se hace circular e ingresa en el ciclo lítico o lisogénico. Si sigue el ciclo lítico, únicamente utiliza la célula o las sustancias que le puede proporcionar, digamos, esta célula huésped para que se reproduzcan más estructuras virales, el ADN y las proteínas nuevas del fago se sintetizan y ensamblan en viriones, estos serían nosotros viriones, la célula se lisa y libera los viriones del fago. Entonces, este sería el ciclo lítico. En tanto que en el ciclo lisogénico, el ADN del fago se integra al cromosoma bacteriano por recombinación y se transforma en profago. La bacteria lisogénica se reproduce normalmente en muchas divisiones celulares. En ocasiones el profago puede ser separado del cromosoma bacteriano por otro evento recombinante e iniciar un ciclo lítico. ¿Sí? Se puede separar. Acá, digamos, se habla, esta sería una célula bacteriana, pero el esquema va a ser el mismo para cualquier tipo de célula, digamos. Y de ahí se cumplen los ciclos líticos y lisogénicos. Bien, ahí vamos a terminar la primera parte de la unidad número 4 y luego vamos a continuar con la parte de microscopía.